Don Eric Fratini, buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. Pues deseando que me cuentes de entrada la primera reacción de tus libros en todas las librerías del país. ¿Cuál es la primera información, la primera sensación que tienes de la puesta en escena de esta nueva joya? Pues por lo menos, mira, me doy por contento que por lo menos ha llegado al 80% de las librerías el libro. Porque, claro, el centro de logística de Planeta ha tenido, bueno, pues imaginaros cantidad de problemas con la nevada que ha habido y, bueno, por lo menos me han confirmado que ha llegado a un 80% la distribución del libro, pero bueno, que poco a poco, la verdad, que es como digo yo, hay cosas más importantes como la leche y el pan. Está claro, está la situación como está. Cuéntanos lo que nos puedas contar. ¿Qué nos vamos a encontrar con tu último libro? Los científicos de Hitler. Bueno, los científicos de Hitler relata realmente, es una crítica a los intelectuales, al grupo de académicos intelectuales de la Alemania de los años 30, te digo, arqueólogos, genetistas, médicos, científicos nucleares, que, digamos, degeneraron sus conocimientos para hacer creer a la sociedad alemana que era necesario llevar a cabo la solución final y el holocausto. Digamos, acabar con 6 millones de vidas de judíos. Y digamos que lo que hicieron fue, se crea, digamos que Himmler en el año 35 crea un grupo de científicos que se llamó la NENERVE. La NENERVE es un acronismo de Sociedad para el Estudio de la Raza Aria, donde reúne a todos los grandes científicos de la época, los grandes académicos de la época, antropólogos, etcétera, los reúne dentro de la NENERVE con el único fin de tema propagandístico, que es que sus conocimientos, digamos, informaran al pueblo alemán de que era necesario llevar a cabo el holocausto. Ajá. ¿Sabes una cosa que no he entendido en mi vida? ¿Cómo es posible que todos esos científicos acabasen en distintos países del mundo y en muchísimos casos teniendo unas vidas acojonantes y muy bien pagados y mantenidos por los gobiernos que se llevaron, digamos, la inteligencia científica alemana que había trabajado sin pudor en favor de Hitler y para exterminar millones de personas? Es uno de los capítulos de la historia, Eric, que me cuesta ya no entender, aceptar. Entiendo por qué. Estados Unidos, nosotros se querían llevar a los mejores para progresar en su película. Pero, chico, acabó premiada demasiada gente que participó de todo esto. Bueno, es que, a ver, claro, tú piensas que en el año 45, en el mes de abril-mayo del 45, termina la Segunda Guerra Mundial y poco tiempo después, con el cierre del espacio aéreo de Berlín, el cierre de Berlín por parte de las tropas soviéticas, comienza la Guerra Fría. Eso es realmente el primer paso de inicio de la Guerra Fría. Y es en ese momento cuando Estados Unidos y la Unión Soviética y los británicos empiezan a entender que necesitan, para su futuro desarrollo de la Guerra Fría, necesitan ese grupo de científicos que eran expertos en todo. Se llevaron, el más famoso, ya todos lo sabemos, es Wernher von Braun, que diseñó las V1 y las V2, que bombardeaban Londres. Correcto. ¿Ese no es el que acabó condecorado en Estados Unidos? Sí, bueno, es el padre de la NASA. Es el hombre que hizo posible el proyecto Géminis y el proyecto Apolo. No me negarás que moralmente es acojonante, ¿eh? Bueno, es que, a ver, luego si te lees mi libro, hay un capítulo, el capítulo final se llama Ajuste de Cuentas, donde yo te hago durante todo el libro, te hago una historia de cómo estos, te pongo cantidad de ejemplos, el doctor Hirt, que era uno de los grandes antropólogos académicos de la Universidad de Berlín, el Sigmund Ratcher, uno de los grandes expertos en experimentos de la Luftwaffe, de experimentos de temas de altura, de mal de altura. Es decir, eran grandes científicos. ¿Qué pasa? Que utilizaron a prisioneros de campos de exterminio
para llevar a cabo sus experimentos. Claro. Es decir, los utilizaron como cobayas para esos experimentos. Pero claro, si ahora tú explicas, ahora en el año 2021 tú explicas que parte de esos conocimientos que desarrollaron después de la Guerra Mundial y durante la Guerra Fría se utilizan actualmente, la gente va a decir, ¿pero cómo? Claro, por ejemplo, se desarrollaron durante un tiempo, por ejemplo, la NENERVE era una sociedad que agrupaba muchos institutos de estudios antropológicos, arqueológicos, etcétera. Uh-huh. Hay uno de los más temibles, que es el Instituto de Investigaciones Científicas Militares, que es uno de los más temibles que tuvo el régimen del Reich, ¿vale? Del Tercer Reich. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, se hicieron los primeros experimentos que tiraban a prisioneros en tanques de agua helada, ¿vale? A prisioneros de campos de exterminio, y se les metía dentro del agua helada para saber cuánto tiempo durarían los pilotos de la Luftwaffe derribados en el Canal de la Mancha hasta ser recuperados, hasta ser rescatados por la Marina alemana. Entonces, se diseñaron los trajes, que esos trajes son parte de los sistemas que utilizan los actuales pilotos de combate en todos los países del mundo. Yeah. Y a partir de ahí, pues, bueno, cantidad. Por ejemplo, Estados Unidos se llevó en la operación Paperclip, que se llamó operación Paperclip, la operación desarrollada por la CIA para rescatar a estos científicos y llevárselos a Estados Unidos. Por ejemplo, ellos desarrollaron todo lo que son los experimentos que se llevaron a cabo entre el año 36 y 45, ¿vale? Con tema de guerra química y biológica. Empezaron a desarrollar la guerra química y biológica los alemanes. ¿Y en qué lo probaron? En prisioneros de campos de concentración. Parte de estos científicos, el mayor número de estos científicos, acabaron en Estados Unidos desarrollando lo que iba a ser la guerra química y la guerra bacteriológica de Estados Unidos. Joder, ¿cómo es el pragmatismo humano, tú? Es que es acojonante. Bueno, son intereses. ¿El mítico Mengele participó de todo eso? Sí, Mengele participaba. ¿Sabes qué pasa? No le dedico mucho espacio dentro del libro a Mengele, porque es el personaje, digamos, más conocido del grupo de médicos del Instituto de Investigación Científica Militar, pero cuento parte de los experimentos que hicieron un grupo de médicos que pertenecían a la NENERVE, ¿no? Pero estuvieron, y te cuento, el libro es bastante duro, hay que decirlo, es bastante duro de leer. Es un libro donde te cuento, por ejemplo, todos los experimentos que hacía el doctor Klaus, por ejemplo, en Birkenau, que, por ejemplo, se dedicó a unir a hermanos gemelos a través de la espina dorsal para saber a ver cuál moría primero y saber los resultados. Entonces analizaban los resultados a ver quién resistía más, ¿no? Es decir, que fueron... Pero claro, si tú piensas que esos experimentos fueron el origen del tema de los actuales tratamientos en espina dorsal. En la espina dorsal fueron los orígenes de esos experimentos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tú dices efectivamente, pero porque claro, sí. Actualmente tú desarrollas una vacuna como, por ejemplo, la del COVID. Claro, tienes poca maniobrabilidad actualmente con las medidas cautelares que tienen que tomar los laboratorios. Claro, es muy difícil de probar esas vacunas hasta que consiguen dar con un resultado positivo. Claro, antiguamente, estamos hablando de la época del Reich, en la época donde mataban a millones de personas en los campos de concentración. Claro, eso eran conejillos de Indias que eran susceptibles de ser utilizados para ese tipo de experimentos. Si hay un momento cruel en la historia para decir no hay mal que por bien no venga, es ese. Madre de Dios. Oye, Erika... Y además déjame decirte que lo triste, que es lo que te demuestra mi libro, ¿no? Lo triste es cuando terminas el libro, lo que no te puedes explicar es cómo un grupo de un nivel cultural muy alto, sí, estoy hablando de catedráticos, académicos. Lo vengo pensando, te juro, desde que empezó a hablar contigo. Se prestaron a una ideología, maligna como fue el nacionalsocialismo. Terrible. Y todos aceptaron absolutamente a pies juntillas. Hubo algunos que no, pero muy pocos.
Claro, que no aceptaron aquello y terminaron fuera del país o trabajando en Estados Unidos o trabajando en países que no eran ocupados por Alemania. Y muy bien, además. La mayoría acabaron viviendo muy bien. Claro, es que no hablamos de unos medio analfabetos, salvajes, asilvestrados. Es que hablamos en aquel momento de la gente culturalmente mejor preparada de Alemania. Es que es acojonante. Bueno, es que tú sabes que políticamente siempre existe una casta intelectual, ¿vale? Pero digamos que los que accionan las cámaras de gas son siempre gente que no tiene cultura, porque tú sabes que la gente sin cultura es mucho más sencillo de manipular. No voy a poner ningún ejemplo aquí en España, pero la gente sin cultura es mucho más fácil de manipular, o bien diciéndole, coge este palanca y aprieta este botón que así accionas una cámara de gas. Eso es muy fácil a la gente inculta. La gente inculta jamás te va a preguntar por qué. Yeah. O, por ejemplo, gente inculta a la que tú le dices, toma este cóctel Molotov y arrójalo sobre la policía. O coge esta barra de hierro, rompe el escaparate de un Decathlon y asalta el comercio porque están violando los derechos de los trabajadores. Se supone que la cultura te obliga a reflexionar sobre eso antes de hacerlo. Se supone. Oye, Eric, antes de terminar, que me queda un minuto. Leí una noticia de un rumor del Vaticano de que dimitía Francisco I, como cuando llegó a Papa había dicho que él no iba a estar más de 8 años, que cuadraba porque en unos días, 100 días, hace 8 años de papado. ¿Hay algo de serio en eso? A ver, el Papa Francisco ya ha dicho en varias ocasiones, incluso cuando él fue elegido, cuando fue nombrado en el cónclave del 2013, que yo cubrí personalmente ahí en Roma, él dijo que 8 años estaba muy bien para un papado, para un pontificado. Correcto. Este año se cumplen esos 8 años que él dijo, ¿no? Uh-huh. Él en diversas ocasiones a gente de confianza le ha dicho que él ya habría terminado su pontificado. Es decir, y además, bueno, está abierto. Tú sabes que fue Benedicto XVI quien abrió la posibilidad de llevar a cabo una renuncia, ¿no? Nunca se había llevado una renuncia papal. Uh-huh. Entonces ahora él ha abierto la ventana de esa posibilidad. Entonces, bueno, no debemos extrañarnos si a lo mejor este año o el año que viene de repente nos salta la noticia el Observatore Romano diciendo que el Papa Francisco ha renunciado. Espero que... ¿Por qué no dimitido? ¿Por qué él no dimite? Dimisión es cuando tú tienes que pedir permiso a alguien para dimitir. Correcto. Y él es pontífice máximo, él no necesita, él renuncia. Espero que si eso ocurra, en Roma lo lleven mejor que en España, que si tenemos 2 reyes eméritos, guerra civil seguro. Con uno estamos al borde, con 2 seguro. Espero que en Roma lo de los 2 papas eméritos lo lleve mejor. Eric, toda la suerte del mundo para este maravilloso libro, Los científicos de Hitler, y hablamos en el futuro porque nada nos gusta más que escucharte un ratillo aquí, en este programa que hacemos en Cantabria. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande a todos y un abrazo a Cantabria. Eric Frattini en directo en la sintonía de Mix FM para ir poniendo el punto final. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.